Bueno, Rosana, hoy hay muchísimo material. Nos acaba de llegar el dato de audiencia del debate de ayer de Pablo Iglesias y Albert Rivera. Pedro J, Luis, bienvenidos. Buenos días. Bueno, por encima del 25%. Más de 5 millones de personas frente al televisor viendo ese debate enlatado, como se quiera llamar, ¿no? Bueno, no me extraña. Yo fui una de ellas. De entrada les agradezco las referencias que hicieron a mi caso al comienzo del programa, pero es que los dos, pero es que fue interesantísimo. Yo creo que fue la expresión de que hay una manera distinta en la que los políticos pueden hablar, pueden debatir, que no es la lengua de trapo esclerotizada de los mítines. ¿Cómo que no? Pues yo he oído a lengua de trapo, coleta caída, diciendo unas gansadas pero esclerotizadas. No, son dos cosas distintas, Federico. Una cosa es que en el idioma, en el lenguaje común que hablamos las personas, que mezclamos tacos, que nos expresamos con espontaneidad, haya gente que pueda decir cosas inteligentes y gente que puede decir cosas estúpidas. Sí. Y otra cosa es que hay dos ámbitos. El de los mítines en los que todo lo que se repiten son lugares comunes basados exclusivamente en consignas y no se habla nunca de lo que le interesa a la gente. Véase lo que ha ocurrido este fin de semana. Rajoy el sábado en Toledo no hace ni la menor referencia a lo que ha pasado en el PP vasco, ni hace la menor referencia al tirarse de los pelos de Montoro y Margallo. Con resultado que la única noticia que sale para los medios que ponemos algún interés en las cosas es que si Soraya se fue antes de tiempo, cuando Rajoy que faltaron tres y que no fueron y que no se hizo la foto. Al día siguiente, sábado y domingo, Comité Federal del PSOE y mitin para presentar la candidatura de Madrid. ¿Te quieres creer que en ninguno de los dos se menciona el nombre de Irene Lozano? Sí, pero entonces, en cambio, tú no sé si tú lo viste. Y el Iglesias era una sensación, pues, de que era un debate como los que tenemos tú y yo los lunes. Yo estoy más de acuerdo con Federico. No era exactamente un debate, era una competición por ver quién daba mejor en la televisión, más moderado, más formal, quien rompía, digamos, ese estereotipo de la agresión verbal, de el desgarramiento interior, etcétera. Y era un asunto de decir, a ver quién es más telegénico, a ver quién es capaz de amoldarse mejor a un estilo distinto, que no asuste, etcétera. Yo lo vi de esa manera, porque si te fijas, cuando dices, vamos a sacar algún titular, que es lo que para mí es lo que marca la diferencia entre un buen programa y un mal programa, entre una buena entrevista y una mala entrevista, pues no hay nada nuevo. No, es que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que muchos ciudadanos y podemitas y gente que no son ni ciudadanos ni podemitas pues se sintieron a mí la conversación me tuvo en vilo, porque primero Évole tuvo la habilidad de hablar abrazados, Pedro, dos boxeadores abrazados diciendo vamos a hacernos poco daño, que esto nos viene bien a los dos, que estamos golpeando a distancia a los que no están y vamos a llevarnos bien y vamos a ver, pero es que la política tampoco tiene que ser como si todos fueran Montoro y Margallo. Oye, perdona, Pablo Iglesias es mucho peor que Montoro y que Margallo. Sí, pero a mí lo que me parece es un lavado de imagen de un tío que está defendiendo a los presos políticos, que haya presos políticos en Venezuela. Yo creo que Iglesias fue muy eficaz para su electorado potencial, sí, y al que hizo daño fue a Sánchez, y Rivera estuvo muy bien, aunque quizá un poco a la defensiva. Yo le reprocharía que le faltó desparpajo para defender sus ideas, estuvo un poco a remolque de las ideas de Pablo Iglesias, es verdad que desbaratando sus falacias económicas. Llegamos a la conclusión de que los dos quieren que España sea Dinamarca. Pero lo cual es una memez, claro, porque aquí no hay Borgen. Es decir, bueno, pero la prueba más evidente, Pedro, de que no hubo debate es cuando en un momento determinado Pablo dice, si seguimos así nos presentamos juntos. Bueno, pero hay una cosa, yo que no vi aquello porque me repugnan los espectáculos estos enlatados, el modelo barcelonés de manipulación política, que es el TV3%, que lo hemos visto con Sardá, con Buenafuente, con el follonero y con la madre del que trajo el follón. Pero yo vi al terminar, había una votación en El Mundo,
y había ganado Rivera en esa votación 80-20. O sea, bueno, incluso... 80-20, eso significa una cosa. O sea, a mí me repele que no haya un debate político con argumentos y con ideas. Pero, por desgracia, los debates políticos son cada vez más a ver quién está mejor. No quién es mejor, no quién tiene ideas, sino quién está mejor. Hombre, bueno, y es evidente que, por lo menos para los que lo vieron, Rosana sí que lo vio, yo me vi una película... Estuve viendo El Cebo, que es una película de terror que me dio mucho miedo en mi infancia. Hombre, la de la niña. Sí. Y el asesino gordo, aquel alemán rubio. Bueno, pues, es que era tremendo, ¿no? Bueno, pues es que los niños de la escuela, es que era yo, bueno, estaba yo allí, hombre, éramos así en esa época, del año 58. Ahora entendemos por qué llegas a las 6 de la mañana con ese talante, claro. Bueno, pero ya se me quitó el miedo. Tú sabes el miedo que yo pasé de niño con esa película en bosque, tal, pero es que en la escuela, los niños que salen, era mi escuela, era yo, faltaba don José, mi maestro. Bueno, sí. Total, que estaba viendo eso. Y fui a ver la votación, porque lo único que me interesa ya, como partida de la base de que el follonero lo que va a hacer es montar un espectáculo televisivo. No, Federico, pero no te equivoques. Pero vamos a ver que no lo viste, pero yo sí lo vi. Pero vamos a ver que conozco, que yo he debatido con Pablo Iglesias 2 horas. Bien. O sea, y he tenido a Albert Rivera muchas veces en las entrevistas, que sé lo que da de sí uno y el otro. Bueno, pero los dos van a estar en el Parlamento y los dos pero que lo único que me interesaba era el planteamientos, resultado. Además, en una conversación muy viva, interrumpiéndose, sin preguntas previas, sin pactar tiempos ni zarandajas. Hablaron del paro, de las pensiones, de la corrupción, de Cataluña, de todos los temas que le interesan a la gente. Y en algunos coincidieron y en otros discreparon rotundamente. Es decir, desde luego en las recetas sobre la economía y desde luego en el tema de Cataluña, en el que Pablo Iglesias directamente perdió el pie, pues insistiendo en que había que hacer un referéndum en el que él votaría que Cataluña siguiera en España. Bueno, pues ya está, ¿para qué hay que hacer un referéndum? Si la soberanía es única y no se puede compartimentar. En todo caso, yo espero que los dos grandes partidos, PP y PSOE, se den cuenta, primero, de que el debate de cara a las elecciones del 20 de diciembre tiene que ser a 4, es decir, que son 4 las opciones que van a disputar y las 4, aunque Podemos muy remotas y Ciudadanos limitadas, las 4 tienen posibilidades de ganar, y creo que sin los representantes de la nueva política, la vieja política va a parecer todavía más vieja. Vamos a ir a la prensa, pero por lo que tú dices, Pedro, yo no sé si Luis está de acuerdo, lo de ayer, precisamente por la audiencia, lo que confirmará en los arriolos de uno y otro signo es que de ninguna manera tienen que debatir con ellos, porque van a perder seguro. Bueno, que ya es lo que le faltaba a Mariano. Pero es que hay entonces... una cosa en la que Pedro tiene razón y que hace imposible ese debate a 4. Y es que el debate de ayer es verdad que no era un debate encorsetado. Es decir, era un debate donde se conversaba como conversan dos personas normales, se interrumpen con independencia. De acuerdo, pero aunque hubiera habido dos... con las reglas habituales de los debates electorales, con el cronómetro, con la compartimentación de los temas, con el árbitro ese neutral que no sé qué, no se interrumpa, pues no sé qué, entonces ya le quitas todo atractivo. Yo, salvando las distancias, dije, bueno, pues esto es como lo de los lunes que hacemos Luis y yo. Pero tú sabes, pues unas veces coincidimos. Con la diferencia de que aquí los dos sois honorables. Bueno, pero, perdona, Luis. No, la única no, solo quiero que mi oponente me convenga conmigo en que ese modelo es intrasladable a un debate electoral. Bueno, no estoy de acuerdo. Se parece bastante, o sea, a eso le añades 2 contertulios más y pones además al público haciendo preguntas y se parece es lo más parecido a los City Hall, a los debates, Sálvame. No, a los debates de City Hall, de el formato de debate municipal que tanto éxito ha tenido en las elecciones norteamericanas. Pero el otro día en las primarias demócratas, donde había 5 candidatos, con Hillary en medio, que ya solo con eso ya tenía medio ganado el debate, aparte que es más lista que los demás, pero bueno, estaba, como dice Luis, minutéme, señorita Remolí. Es que vamos a ver, mi propuesta sería que hubiera 2 debates a 4. Uno con este formato más natural y espontáneo y otro, pues de acuerdo con las normas del atril
y bueno, pues un poco más de formalidad. Yo creo que deberían combinarse los dos formatos. Pero bueno, en todo caso, yo en lo que establecería el gran contraste es en el desinterés con el que cada vez que un político actúa con el traje rígido del político es escuchado por la gente, y la audiencia que tuvo ayer este programa, porque era algo distinto. Y hay que reconocer... Y alguien distinto, Pedro, porque ese mismo programa lo pones entre los dos viejos... Bueno, a lo mejor rockeros. tenía la misma audiencia, depende de lo que pasara. Pero bueno, vamos con la prensa, porque hoy en la prensa hay mucho material. Como ya ha empezado la campaña electoral, estamos a 2 meses justos de la campaña más interesante. Debo decir que hace 2 años había una posibilidad real de que Podemos llegar al poder. Hace 2 años solo. Y eso ha cambiado. Y el cambio es Ciudadanos. Hace 2 años, ¿no? Hace un año y medio. Hace uno es cuando Mariano... Las europeas fueron en las europeas. Sí, pero las europeas fueron hace año y medio. Pues por eso en el otoño y invierno después de las europeas. Sí, pero ya en las europeas era un momento de ascenso. Pero ellos sacaron un 9% en las europeas. Pero ahí tuvieron su despegue, por supuesto, es verdad. Pero ahí ese es el momento en el que yo veo, digo, estos tíos si siguen así, pueden ganar, porque nosotros estaban muertos y Ciudadanos no despegaba. En ese momento, Irene Lozano acomete, cornea en el suelo a Sosa Wagner, y después de aquel artículo en El Mundo empieza a diluirse UPyD a una velocidad. En 2 meses había desaparecido el partido y todo ese 1,5 millones de votos pasa a Ciudadanos. Si Ciudadanos y UPyD hubieran ido juntos a las europeas, tenían más votos que Podemos. Y el fenómeno hubiera sido otro. Pero bueno, pasó lo que pasó. Vamos con esto. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa. Bueno, y en libertadigital.com ya tienen un resumen de lo que fue ese debate, ese programa que pudimos ver anoche. Rivera acaba la tumba política de Pablo Iglesias, es el titular hoy de Pablo Molina. Algunos lo compartirán, otros no. Lo que sí que es cierto es que se ve ese fotograma con los dos líderes. Estamos titulando de una manera un poco exagerada, ¿no crees, Luis? Yo sí. Creo que sí. No, pero es que digo no porque sea verdad o mentira, sino porque creo que eso no son titulares. Bueno, pero esto es son opiniones. ¿Sabes qué pasa? Que Raúl Vilas es que el Celta va primero. Hombre, es que las cosas no suceden de la noche a la mañana. Es decir, y yo creo que ayer Pablo Iglesias ha ganado apoyo en la izquierda. Ayer Pablo Iglesias dijo todo lo que el izquierdista típico votante de Izquierda Unida o muchos votantes del PSOE quieren escuchar. Bueno, ahí tienen unas referencias, pero hoy la actualidad pasa por esa encuesta que publica también La Razón. La suma PP y Ciudadanos se queda a 8 escaños de la mayoría y PSOE y Ciudadanos a 26. Son datos a 2 meses de las elecciones. Partido Popular entre 125 y 130 escaños. Partido Socialista 109. 112, Ciudadanos 32, 38 escaños con un 15% de intención de voto, y Podemos baja hasta 9 décimas, un 10% del voto, 23, 25 escaños. Desaparece Izquierda Unida, desaparece Unión Progreso y Democracia. Lo interesante de esa encuesta, al margen de los datos concretos, es que se abre un escenario que cada vez es más probable y que no habíamos considerado mucho hasta ahora, y es que no sea suficiente un pacto a 2. Y que por lo tanto yo es que creo que la encuesta busca crear esa sensación. No, pero a mí no me salen 32 escaños de Ciudadanos de ninguna de las maneras, ni tampoco 130 y tantos del PP, vamos. ¿Pero de qué? Bueno, yo comentaría alguna cosa más, pero veo que estamos a punto de hablar de la gran exclusiva de Esteban Urreiztieta hoy. Nosotros la estamos comentando desde las 6 de la mañana. Sí, no esperamos, nosotros no esperamos. No, ya lo he escuchado, Sí. Pero veo
que está Rosana con los papeles ya a punto. Sí. Bueno, el español, Génova presionó a Matas, debería dar su gran contrato a Villarmir y, bueno, con lo que digo, lo venimos contando desde las 6, señala a altos cargos del Partido Popular, se habla de 2 altos cargos del Partido Popular, uno de ellos, Álvaro Lapuerta, o se piensa que podría ser Álvaro Lapuerta, el que fue tesorero del partido. Le llamaron para que adjudicara el Hospital SOS, Espases, a OHL, pero finalmente se adjudicó a Dragados justo después de que El Mundo el Día de Baleares publicase una información sobre los amaños que había en ese concurso. Esto requiere brevísimamente el antecedente de que la Fiscalía Anticorrupción ha obtenido testimonios inequívocos, entre ellos el de la exconsejera de Sanidad de Baleares, Aina Castillo, que reconoce que Matas le entregó instrucciones por escrito para que adaptara, le dio un sobre, y está claro cuándo y cómo y dónde le dio el sobre, para que adaptara las normas del concurso a la oferta de Villarmir, del grupo OHL. Eran ni más ni menos que 700 y pico millones de euros. Entonces, en El Mundo de Baleares, que entonces estaba Eduardo Inda y estaba Esteban, tiramos de la manta y se montó un escándalo, pero claro, el delito o el presunto delito ya estaba cometido. Y es lo que ahora es el objeto del sumario que está instruyendo el juez Castro. Entonces, lo que ahora ha descubierto Esteban es que hay unas negociaciones avanzadas que vienen teniendo lugar en secreto desde hace tiempo y que previamente ya Matas había estado con la Fiscalía y que previamente Matas había contado a su entorno entonces y ahora las presiones y llamadas que tuvo y recibió desde Génova para que el hospital, el gran concurso, la gran obra pública de su mandato, fuera a Villarmir OHL. Y claro, porque es que esto explica lo sucedido, que hasta ahora era un galimatías y no se entendía. Dice, pero bueno, ¿por qué Matas iba a tener interés? Y dice, hombre, seguro que los de OHL estaban pagando a los políticos baleares. Claro, no. A los políticos baleares, en todo caso, les pagarían los socios baleares de cada UTE. Pero era Génova 13. Claro, porque Villarmir esto es muy importante. Villarmir es uno de los que aparecen en los papeles de Bárcenas reiteradamente. Y Bárcenas le dice a Ruz que el gran pelotazo que dio el partido, del que él tiene noticia, son los 300.000 euros, que, según él declaró, Villarmir quería entregar en mano al propio Rajoy para las elecciones de 2011 y que probablemente entregó, claro, estamos hablando de la financiación ilegal que adultera los resultados. No estamos hablando de la financiación de un tesorero, estamos hablando del presidente del gobierno. Bueno, naturalmente, o sea, Villarmir estaba... Que ya entonces, además, era ganador. Le pusieron de acuerdo, le desviaron hacia el que entonces era el tesorero, que era Romay Beccaria, que era el que había sucedido. El viejo padrino de Rajoy. Claro, exactamente. Y entonces, según cuenta Bárcenas, según declaró Bárcenas, toda la obsesión de Villarmir era o dárselo a Rajoy o que supiera Rajoy que él estaba dando los 300.000 euros. 300.000 euros, estamos hablando de 50 millones de las antiguas pesetas. 55, o sea, 55 millones, o sea, no estamos hablando de una futesa. Es decir, no estamos hablando de cacahuetes. Claro, esto explicaría todo. Y yo creo que en todos los países hay este tipo de acuerdos y creo que sería muy bueno para la causa de la justicia que al final Matas corroborara en sede judicial lo que ya ha contado en su entorno. ¿Cuál es el otro nombre? Porque uno puede pensar que es Bárcenas o no. Bueno, no, vamos a ver, no. Yo te digo quién no es. No es Bárcenas. Pues si uno puede ser Lapuerta y otro no es Bárcenas, en la información nos acercamos a Suiza. En la información de Esteban Urrizieta hay una clave muy interesante.
hay dos, o sea, hay que leerla con lupa, ¿eh? O sea, Esteban, ya sabéis que no da puntada sin hilo. Entonces, hay un párrafo en el que explica que un hijo de Álvaro Lapuerta trabaja en OHL. Qué casualidad, ¿eh? Sí. Qué casualidad. Cosas que pasan. Uno de los grandes donantes en dinero negro del partido contrate al hijo del tesorero. Y luego hay otro dato, que es que alguien, un alto cargo del Partido Popular, fue testigo y escuchó una de las conversaciones dirigidas a Matas para que actuara de esa manera. Yo creo que se puede deducir que uno de los que intervino, además él, lo dice también Esteban, Lapuerta era el conseguidor de OHL en la sede de Génova. Claro, fijaros en qué términos se plantean las cosas. Pero, vamos a ver. Pero no has contestado a Federico, no nos dices quién es el otro. Porque claro, Álvaro Lapuerta yo lo sospecho. Es un nonagenario que no va a tener responsabilidad penal, y echarle el muerto a Álvaro Lapuerta, pues desde el punto de vista de Matas, yo no estoy hablando del trabajo periodístico, puede ser una estrategia hasta cierto punto rentable. Tendrás que demostrar que tienes algo más aparte de un testimonio que inculpa a una persona pues que está ya como está. Y además Álvaro, que ¿no? viene inculpada por la propia relación paterno-filial que dice Pedro. El problema es en el segundo. ¿Tú quién sospechas? Bueno, yo hago mis cábalas en función de las conexiones personales y de el ascendiente que alguna de las personas de la estructura de la cúpula del partido pueda, me consta que tenía sobre Jaume Matas, ¿no? Pero no adelantemos acontecimis. Es decir, mientes fatal, Pedro. No, quiero decir que de qué serviría que yo dijera lo que yo pienso. Lo importante, entre otras cosas porque nos emplumarían. Lo importante es que Matas termine confesando en sede judicial lo que ha venido incluso en sede radiofónica, como ha hecho otras veces, a su como entorno hizo aquí personal, el caso de Urdangarín. Bueno, hoy la fotografía del día es la de John Kerry y Margallo con la guitarra. Sí, la verdad Madre mía. Que es la foto que podemos ver en todos los periódicos, pero el titular de ABC que hoy me gustaría destacar es la siguiente carmenada. Está Madrid atascado hasta ahora, otra vez de nuevo. Sí. Manuela Carmena quiere cerrar el tráfico privado en todo el distrito centro. Solo va a permitir el acceso a residentes, comerciantes y transporte público. Las conversaciones están ya en marcha, se va a producir en breve. Es una noticia de alcance que va a ser inminente, según la información de ABC, y que va a afectar a 6 barrios de Madrid: Universidad, Justicia, Cortes, Sol, Embajadores y Palacio. Bien, para que el colapso sea total. O sea, el día electoral, con las compras de Navidad, la alcaldesa impidiendo el tráfico, más los colegios electorales abiertos, más la gente haciendo cola, más la gente enfadada, etcétera. Bueno, es que esto puede ser el motín de Esquilache sin Esquilache. O sea, bueno, en fin, hay más asuntos, volvemos luego, pero cumplamos con nuestras obligaciones. Son esenciales, Luis. Sí, pues sí, es preciso. Es preciso. Y el Corte Inglés, Elia. Pues oye, hablando de Esquilache, del mote, se vuelven a llevar las capas, ¿sabes? Hombre, claro. Se llevan un montón, y para nosotras, por ejemplo, hay abrigos... Ahí aparte la capa, el problema era el sombrero. Ya, taparse también. Sí, el embozo cosas, pero... y el... Efectivamente. Sí. Bueno, 89,95 abrigos, ya digo, estilo capa para nosotras, en este caso, pantalones de polipiel, abrigan mucho, ¿eh? Sí. Son cómodos también, 29,95, y vestidos 59,95. El pelo también se va a llevar muchísimo, los jerseys gorditos y las botas ya no altas, sino extra altas, más claro, por encima de la rodilla. Pati Bravo, la bámbola, las botas, bámbola. Yo soy... No todo el mundo, no todas os lo podéis permitir. Sí, no, ya lo sé, Luis Herrero, ya lo sé, no te preocupes. Lo pueden permitir. No todas, he dicho. Sí, pero has dicho os lo podéis. Hombre, porque es dañino. No todas se lo del pueden. Género femenino. Pero es que, primero, aquí hay 2 y otras 2 que veo enfrente. O sea, Luis, tienes que cuidar el electorado. O sea, es que no puede ser. O sea, esto no puede ser. Vas a acabar peor que colita caída, las mujeres coleta os lo podéis permitir. Era un sujeto elíptico, Fede. O sea, ahora me lo estás diciendo a mí. O sea, que no me he operado siquiera. O sea,
Es que estás con el género un poco... Colacel, no sé. Federico, ¿a quién se lo enviamos hoy? Pues yo creo que a Irene Lozano. ¿A Irene Lozano? Bueno, porque la verdad... Mira, Irene Lozano sí se podría permitir las botas de mosquetero porque es una casi mujer lo único. alta, Bueno, tiene esa las se piernas permite largas. cualquier cosa. O sea, Sí. le dice Tigre Can, pues por cierto, le dio una puñalada fina, y hay que reconocer que hasta el rabo todo es toro. Dice, o tiene, como hace esa cosa ampulosa, que pedir disculpas, o no creía lo que decía. Es decir, era falsa entonces, es falsa hoy y será falsa mañana. Bueno, pues a Irene Lozano le vamos a enviar el Colacel. Colacel. Se puede tomar un sobrecito al día, Sí. 2 si Por dentro si le no gusta. tiene arreglo, pero por fuera Bueno, la va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera y eso lo solo va a la, trasladar solo la dermis y la epidermis. en imagen. Como número 4 del PSOE necesitará estar presentable, desde luego. No, van bien, ¿eh? Con la Merichel de 2 y la Lozano de 4 van bien. Para Farmacia Mundo Natural y en su farmacia de confianza. Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario. Sé lo que faltaba para Carmena, o sea, llueve en todas partes, llueve, pero bien, en toda España, en la península y sus archipiélagos, y en especial en Badajoz y en Huelva. O sea, pero hoy a gusto. Estarás contento, Fernando Quintero. Sí. La lluvia, sobre todo ahora que han recogido, Ayuda que ha a habido las- vendimia ayuda a y tal, las setas. viene muy bien. Bueno, fíjate, entero la de rebollones que habrá en los montes universales. Y boletus, tiene que haber unos boletus Uf, ahí. de toda clase, en fin, tremendo. Bueno, ¿y las temperaturas? Bueno, pues en Madrid estamos ahora sobre los 13, 14, según las zonas, y los atascos. Bueno, en los atascos sube la temperatura, como es natural. Llegaremos a unos 18 o 19, tenemos 18 en Las Palmas de Gran Canaria y 9 grados, porque ha llovido y ha subido la temperatura, en Soria. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bou visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com. Es la mañana. Es radio. Bueno, Luis Fernando Quintero, ¿en la bolsa llueve a cántaros o llueve... Chispea. Empieza a ¿sí? chispear. En este momento está prácticamente plano, aunque unas décimas en negativo, menos 0,11% nos muestran las pantallas de Infobolsa. Está cotizando el IBEX en 10.221 puntos. Dicen los analistas que los resultados en China, que han sido un poco peor de lo esperado, que ha crecido por debajo del 7%, es el crecimiento, aunque leemos crecimientos del 7%, en realidad es el crecimiento más bajo desde 2009 y esto parece que está lastrando a las bolsas. En el mercado de renta fija tenemos una prima de riesgo en 121 puntos básicos y un bono español a 10 años en el 1,7 más bajo que la semana pasada. Bueno, pues muy bien. Y no sé por qué, de pronto es un aniversario más, un año más, pero en todo el mundo se ha puesto a hablar de Edgar Allan Poe. Bueno, es que era un Poe, poeta genial, para un literato entendernos, Luis. genial. Pues que se cumplen, como dices, 166 años de la muerte de Edgar Allan Poe y en enero se cumplirán 207 años de su nacimiento. Murió en un hospital, pues como vivió, solo. Era un escritor genial y un poeta oscuro, pues como fue su vida también oscura, porque Poe era huérfano, pobre, viudo, depresivo, alcohólico y drogadicto. Murió con solo 40 años, pero dejó su obra y cambió el mundo de la literatura. Sus novelas góticas y sus relatos de terror no han perdido vigencia y de hecho muchos siguen sirviendo de inspiración para el cine. En la sección de cultura de Libertad Digital pueden encontrar un especial para conocer todo sobre el autor del Cuervo. Por cierto, hay unas imágenes que no sé cómo ha conseguido Nuria Richard, algunas impresionantes de Virginia, de la mujer, la de Annabel Lee. Yo era un niño y era una niña en un reino a orillas del mar, que es esos comienzos maravillosos de In this genio. kingdom by the sea. Sí, señor. ¿Ves? ¿Ves lo que es el bilingüismo aplicado? Bueno, pero las fotos de la tal Virginia, de los padres adoptivos y luego del tío que ya el día en que muere se pone a inventar infundios de Edgar Allan Poe. Hay un Salieri, que es un hijo de perra, son of a bitch, que se pone a decir cosas que no habían sucedido nunca. Y la verdad es que yo las creía. Porque una vida tan desastrada ya te lo crees todo. Y además no se sabe de qué murió ni cómo murió. Se cree que eran compradores de votos
los que al final lo apalearon. Es una cosa rarísima, una víctima de la democracia directa. O sea, tremendo. Todo tremendo. en Libertad Digital, en la sección de Cultura. Pues eso. ¿Por dónde van los tuiteros bueno, pues hoy? Están comentando mucho el debate de ayer. La verdad es que parece ser que todos los que nos escriben desde luego lo vieron y son muchos. Abalo Delgado dice que los debates hay que hacerlos entre quienes se disputan un mismo electorado, no entre quienes representan diferentes posturas. Bueno, es que hay un electorado que es el que votan, los que votan por primera vez, por ejemplo, que es un electorado, que son 4 millones en España. Sí. Ha habido trasvase de votos y muy notable de Podemos a Ciudadanos. O sea claro, que... Juan dice que a él le parece bien para indecisos, para los votantes indecisos. Entiendo que él a lo mejor no lo es. Otro de nuestros oyentes dice que ni siquiera Iglesias y Rivera tuvieron la talla suficiente para salir con un aprobado en este debate, que para él ninguno de los dos merece gobernar. Y sobre la encuesta hoy de La Razón, dice otro de nuestros oyentes que ni Maruenda se la cree. Bueno, ahí se habla de una proyección. ¿Puedes contar el chisme, Luis? No, hombre, sí. El rumor, como decía García, es la antesala de la noticia. No, vamos a ver, se están haciendo proyecciones sobre lo que están dando muchas encuestas. Entonces, sobre una hipótesis que están manejando muchos, de una situación de práctico empate entre el primero y el segundo, siendo el segundo Ciudadanos, es decir, si se produjera ese sorpaso y quedara desplazado el Partido Popular a la tercera posición, pues tendría el primero 80 y pocos escaños, el segundo uno menos, y luego 77 el PP y 84, 83, 79. 77 y 50, ¿no? Y 50. O sea, quiere decir que al final, por eso decía cuando has acabado a relucir la encuesta de La Razón, que empieza a cobrar carta de naturaleza el debate de que ni siquiera un pacto entre dos pueda garantizar una gobernabilidad estable y que y sea necesario un pacto mucho más Lo que amplio. pasa es que así como un pacto de Podemos y PSOE necesitaría mayoría absoluta o casi, y un pacto más de todos Ciudadanos los nacionalistas, y un pacto de Ciudadanos y PP necesitaría mayoría absoluta o casi, en cambio un pacto entre Ciudadanos y PSOE solo tendría un problema, que es la investidura. Si obtiene votos suficientes para la investidura, durante el resto de la legislatura irían en canoa, porque nunca el PP, un PP disminuido, y Podemos unirían sus fuerzas contra un gobierno de centro-izquierda o de izquierda-centro. En todo caso, los números que usted acaba de esbozar me parecen muchísimo más verosímiles que los de la encuesta voluntarista, el wishful thinking de nuestro colega Maruenda. Dejadme decir, en todo caso, porque ha pasado el corte publicitario, que me acabo y lo habéis visto, de quedar muy emocionado al escuchar el spot del Hazte León en Es Radio. El primer anuncio del Español. El primer anuncio que yo escucho en Es Radio. Y además hoy es un día, como hay tantos suscriptores que son oyentes de Es Radio, esta tarde vamos a presentar en el Club Siglo XXI la edición del Español, o sea, el producto estrella que nos lo acaba de aprobar, y esta es una gran noticia, Apple, y dentro de muy pocos días, a ver si hoy mismo podemos anunciar la fecha de salida, todas las noches, a las 10 de la noche, los suscriptores van a recibir este periódico diseñado expresamente para tabletas y para móviles. O sea que lo de hazteleón.com hasta ahora era casi un acto de fe. Yo creo que suscribirse al Español va a ser una necesidad para cualquiera que quiera estar bien informado. Si un día estamos en el baúl, en el fondo del baúl, hay que conseguir que Pedro J nos venda. Bueno, o sea, no solamente saldremos del baúl, es que nos convertiremos en brocado. ¿Qué digo? Tú te convertirás en armiño, o sea... Pero vamos a ver, pero... No, pero que sí, pues sí que me asombra, porque después de tantos años tiene el mismo entusiasmo. Es como yo a las 7 de la mañana digo, pero ¿por qué estoy yo animado? No hay ningún motivo, pero lo estoy. Y te voy a decir una cosa, el que salga todos los días a las 10 de la noche la edición del Español va a ser un atractivo adicional para escuchar el programa de Luis Herrero por la noche. Bueno, no creas que en mi programa vas a tener siempre el eco que tú esperas, bueno, solo cuando informativamente... Exactamente, pero bueno, pues yo pelearé sabiendo que tu listón está tan alto, será un aliciente más, y reconocerás que el que tu programa pueda adelantar
a las 10:05 de la noche las exclusivas del Español, que las habrá, será un motivo más para escucharte. Y no digo que no los haya ya. Ya que hablamos de eso, déjame que te pregunte algo que creo que ha suscitado cierto interés este fin de semana. ¿Se rompió o no se rompió un off the record en la entrevista de Ana Romero a Margallo? ¿Qué quiere decir off the record? Fuera de la grabación. Fuera del récord. Fuera de la grabación es grabar. ¿Alguien ha escuchado alguna vez? ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de uno off the record grabado? Sí, Pedro. Y yo ese argumento... Sí, perdona, hemos dado esos cortes. Sí. Récord. La única cuestión es si esa grabación estaba siendo... había sido previamente advertida, porque uno puede grabar pero vamos a ver, subrepticiamente una grabación. Naturalmente que sí. No, de subrepticiamente nada. Creo que hay en la propia grabación un momento en el que Ana dice, y voy a grabar la conversación. Naturalmente, claro que sí. O sea, ¿pero tú ves que Margallo renunciaría a un solo segundo de que el mundo se dé cuenta de quién es? No estoy poniendo en duda, pero si Ana Romero es casi de mi familia, o sea, quiero decir... una de las grandes periodistas que hay en este país. Una de las grandes periodistas con una experiencia internacional, con una brillantez en la escritura, con una ponderación a la hora de... El perfil que escribió, que se ha publicado de Margallo, al margen de toda la polémica y de que adelantáramos, como es natural, cuando hay una entrevista en la que hay cosas de candente actualidad, siempre se adelanta y dice, mañana vamos a publicar esto. Pues ahora lo entiendo. Te ha servido un balón alto para quedarse a la lío. No, pero sí es verdad. Claro, esto es una conjura para hablar bien de Ana Romero. Ese perfil es como los del New Yorker, que cualquiera... cualquiera que quiera tener referencia de quién y cómo era, junto con el retrato impresionante de Javier Muñoz, el retrato con ese aire, Javier Muñoz no te lo con discuto. Ese aire de bulldog, pero yo me leí con el esa gravitas que tiene, leí el perfil de Moragas de Dorothy Parker, de Ana Romero, y exudaba almíbar. Bueno, o sea, si eso es un perfil, yo soy ala pívot del Juventud de Badalona. Vamos a ver, lo que pasa es que tú y yo tenemos una opinión tan mala de Jorge Moragas que cualquier cosa que no sea poner en evidencia... No, pero si yo me refiero a la adjetivación. Yo he sido profesor de literatura años... Y he tenido alumnas de COU. En todo caso, no hubiera llegado al 8. En todo caso, a mí tengo que decir que me gustó más el perfil de Margallo, pareciéndome bueno también el de Moragas, me gustó más el de Margallo. En todo caso, de off the record nada, y es patético que haya periodistas, y hablo en plural, que estén obsesionados en ver si pueden empañar los éxitos de un colega. Las normas éticas del español lo dicen muy claro. Cuando se pacta de manera expresa un off the record, y solo cuando se pacta de manera expresa un off the record, hay que respetarlo. Pero in dubio pro reo, es decir, en caso de duda, el interés del lector. ¿Y alguien duda que era de interés público el conocer las opiniones de Margallo sobre Montoro? Yo lo único que yo presido el mundo, decía. Yo presido el mundo. Es que Margallo ha dicho, este solo ha viajado a Andorra y a Bruselas. Como me fío de mis fuentes, yo no se le he oído a Margallo. No veo a Margallo desde hace muchísimo tiempo, pero casi me consta que Margallo ha dicho que fue una traición y que él no sabía que le estaban grabando. Bueno, si Margallo dice eso públicamente, el español lo refutará. No, pues yo quería saber. Margallo es más falso que el Iscariote. O sea, Margallo es democristiano, Luis, ¿qué te voy a contar? En todo caso, pero si al final... Pero si es que un democristiano por definición es un falsario. Lo que está quedando patente es que llevamos una semana publicando la página web, todavía no ha salido, como digo, el producto estrella, que es el periódico digital, el periódico nativo, la edición del Español, y ya veis que es inevitable tomar como referencia pues tantos contenidos nuestros, como es inevitable, si se quiere estar bien informado, escuchar, como es inevitable escuchar esta tertulia
los lunes y no solo los lunes, o como es inevitable escuchar su programa. Sí. No, pero perdona. No, pero en eso estoy diciendo razón. la verdad. Pero Ahora por una razón, competimos como mercaderes. No, señor. ¿Perdona? Quiero decir, hay más periódicos en Internet, pero el único programa de radio donde están todos los periódicos de Internet que respetan la nación y la Constitución es este. Sí, bueno, pero este es el único sitio donde tienes a Inda y Urriztieta después del divorcio, que eso tiene un mérito enorme, creo yo. Y tienes, por supuesto, a Pedro J, y tienes al Confidencial, es decir, y tienes a Jesús Cacho, tienes a Voz Populi, eso no lo tienes en ningún sitio. Tienes a Ana Romero. Pero vamos a ver. Bueno, tienes a Ana Romero por la noche, no, pero si a mí, a una parte del libro de Ana Romero, o como dice San Roldán, de Corina Romero, porque eso es una maldad de Cuenca, de Euclés, no, pero a mí una parte que me gustó, que es cuando habla de las dinastías, de todos los emires, tal Abdalá y de Abdalá Villarmir, que aparece en todos los enjuagues de Campechano, en todos, pero absolutamente. Es el punteamiento de todas las fechorías del que ahora se ha comprado un velero llamado, naturalmente, Bribón. Claro, es que en la corrupción hablamos... se ha comprado porque dice que se lo han regalado. ¡Ja! Hablamos mucho de los corruptos, pero hablamos poco de los corruptores. Y que de nuevo Villarmir aparezca en el centro de la trama del amaño del Hospital de Mallorca, pues es muy elocuente. Pero que no deje de decir lo que quería decir al respecto de esta reflexión sobre el periodismo. Lo que los oyentes de Es Radio pueden tener muy claro es que, porque yo os conozco como me conozco a mí mismo, en esta emisora, como también ocurre en El Español, no hay detrás ningún otro interés, ni político, ni económico, ni social. No hay un ansia de ser admitido en los palacios más altos. No queremos enriquecernos, no queremos derribar gobiernos, queremos ser felices ofreciendo a los ciudadanos los contenidos, la información a la que tienen derecho. Eso es el periodismo. Muy bien, y con esto además nos hemos adelantado a la Navidad. ¿Te das cuenta? Bien, pues por eso ha venido Maite Loureiro, y yo se lo agradezco, con un amarillo Silvi Bartán, porque ella primero se lo puede permitir. O sea, eso se lo pone Irene Lozano y es como un Cristo a dos pistolas, o sea, no puede ser. Pero ella pues se lo puede permitir. Pero luego además, porque hoy, claro, lo de Albert Rivera nos plantea lo que va a ser, o sea, estas elecciones. Me hubiera gustado que fueran de programa, nunca lo son. No lo fueron cuando Suárez ganaba por lo bien que daba en la tele, porque daba seguridad, porque era muy guapo. No lo fueron cuando ganaba Felipe González, porque era muy guapo, daba muy bien en la tele y convencía a la gente. Pero tuvo, ¿por qué fue Felipe y no Tierno, el que se dio el Guatalagua? Porque era joven, porque era guapo, porque tenía carisma, porque tenía gracia y porque tenía además al lado una fiera como Alfonso Guerra, que era más fiera que Raúl Morodo. Porque fue Kennedy en un momento determinado el referente de la nueva frontera. Pero esas elecciones hoy en El Español hay un artículo de un joven escritor que trata precisamente sobre el misterio del carisma en la política. Recomiendo su lectura a todos los oyentes también, y a lo mejor encontrarán algunas claves que les resultarán de especial interés. Sí, pero quiero decir que está muy bien que los muy lectores bueno el artículo. Se puedan lo he leído. Sentir. Es verdad. No sé dónde ha salido ese muchacho, pero desde luego. David Jiménez Torres. Sí. Es el autor. Bueno, en la Tribuna del Español, sobre el carisma de los políticos con Pero cita una cosa... Si beben sus fuentes será para poner a poner el carisma, porque yo sé que él ha bebido en las fuentes que desprecian el carisma. No. Lo que explica es cómo esto tiene un componente a veces extraño, casi mágico, y pone el caso de Blair, que una misma persona es... supone el atractivo máximo, que todo lo que toca lo transforma en vibraciones positivas durante mucho tiempo, y de repente el hechizo se destruye y se convierte en el apestado número uno. Bueno, él cuenta y David Jiménez Torres cuenta que él está en el debate, que estaba entonces en la universidad haciendo en Estados Unidos la carrera, lo dijo el doctorado en Cambridge, pero la carrera, llegan, y el debate presidencial, ¿cómo serán las universidades privadas de élite en Estados Unidos? Que van Obama y McCain. Y él
va digamos, contra Obama. Y va luego, a priori va Obama. Y claro, es tal el espectáculo, la brillantez, como era Obama, que es que se movía, que parecía que bailaba, el gran orador que es, que acaba trastornado. Tengo que confesarte, Federico, que la primera vez que yo vi a Felipe González noté algo parecido. Bueno, pues mira, y cambio, estábamos en una habitación, me acuerdo que estaba Gutiérrez Mellado, no sé por qué. Estaba allí Gutiérrez Mellado, había un grupo de políticos y entró Felipe González, estoy hablándote del año 77, comienzos del año 77, y parecía que fuera la única persona en la habitación. Sí, es que es eso. Y cuenta también, David, otra cosa. Tony Blair, con el carisma que tenía Tony Blair, que es indudable, bueno, es que Tony Blair es tremendo. Aparte tenía los contenidos, bastantes contenidos de Margaret Thatcher, con lo cual se mantuvo 4 años, y luego a Rupert Murdoch. Pero hay un momento, cuenta, en que Tony Blair pierde el carisma y se convierte en el apestado dentro de su propio partido, hasta el punto de que el triunfo del desnortado Corbyn se debe a la crítica de Tony Blair. Claro. Es decir, ¿por qué en un momento el carisma que era invencible, ¡pop!, lo pierdes? Hombre, yo creo pues que porque se pierde. Yo creo que en el caso de Blair, porque se ha comportado después de haber dejado el poder como el tío más materialista, egoísta, que quiere ganar dinero en las conferencias. Apandador de la pasta como sea. No, pero en general, también, pero pasó con Felipe, pero pasó con Zapatero. Zapatero pasó en pocos días. Mira, el único 10 de mayo de 2010. El único presidente del gobierno elegido en las urnas que jamás ha tenido carisma es Mariano Rajoy. Bueno, y Aznar. No, perdona, Aznar en cuanto ganó empezó a tener un carisma, bueno, fíjate cuando lo decía, ya no dicen que no tengo carisma. Tengo la anécdota de la primera vez que jugamos al pádel, él entonces era líder de la oposición, después de su atentado del año 2005. Sí. Y yo me quedé sobrecogido. 95. Yo me quedé sobrecogido cuando a la primera de cambio dice, bueno, ya tengo carisma, ¿no? Porque había sobrevivido al atentado. Y desde de entonces, ETA. Y es verdad que eso para mucha gente supuso, dice, anda, la Virgen del Pilar, porque además no eso, claro, se lo adjudicaron a la Virgen del Pilar, claro, no la del Tremedal, que era lo natural. Bueno, dice, la Virgen lo ha salvado. Porque además Felipe tuvo un comportamiento rastrero. Hombre, que no fue a verle, no fue ni siquiera a verle, que es una cosa repugnante. Pero hay una... Y después de... No, en la Ruber. En la Ruber. Yo estuve allí. Sí. Además, es que había estado durante 2 años y medio luchando contra Mario Conde, que lo que tenía era carisma. Pero no confundamos carisma con baraca. Es decir, aquel día Aznar apareció como un hombre tocado por los dioses, es decir, con el atributo de la buena suerte. Sí. Pero Aznar nunca ha sido capaz de suscitar los afectos que genera el carisma. Afectos no, es verdad. Aznar siempre ha sido el carisma suscita temido, respetado, sí, admirado, sí, pero nunca querido como el carisma. Ahora, nunca se ha creado una comunidad carismática. Pero entonces estamos de acuerdo en que el carisma es un ingrediente necesario en la mochila de alguien que quiera liderar un poco político. Duda. Iglesias tiene carisma y Rivera tiene carisma. Los dos tienen carisma. Y no es malo, es necesario. Claro. Es que esa es una quieres ser un líder, por supuesto. Bueno, si tú quieres implicar a los ciudadanos emocionalmente en tu proyecto, si eso es lo que necesitamos en España, que haya alguien que pueda decir a los ciudadanos, tenemos que ir todos juntos por este camino y empezar a sentirnos orgullosos de nuevo de lo que hacemos juntos, como ocurría al comienzo de la transición. Adolfo tenía carisma, claro que tenía carisma, incluso casi te podría decir, a pesar de sí mismo, a pesar de lo que había... Ni él se creía el carisma. Ni él lo entendía, pero Adolfo era magnético, es decir, y eso lo hemos experimentado todos. Adolfo era muy guapo. Pero la belleza también es un don. Pero Sánchez es guapo y no tiene carisma. No, Sánchez es más soso que el agua de Cerrajas. Es decir, que no es simplemente la belleza física, es algo que es misterioso. No es tan misterioso. El don de atracción. El carisma de Adolfo no era nada misterioso. Adolfo, aparte de ser guapo, como tú dices, era una persona
valiente, Sí. era una persona Cálida, ambiciosa, cálida. era una persona audaz. Eso, audax fortuna juvat. Claro, sí, es decir, más que valiente era audaz. Y eso es lo que necesitamos en la vida española de nuevo, audacia. Yo le dije, claro, era como hablarle a una piedra. Es decir, el día que presenté el primer naufragio en la embajada francesa y estaban en primera fila Zapatero, presidente saliente, y Rajoy, presidente entrante, según todos los sondeos abrumadores, yo le dije las palabras de Danton dirigidas a Rajoy a 3 metros. Audacia, audacia, más audacia y Francia está salvada, que es lo que dijo Danton cuando los ejércitos extranjeros habían invadido la Francia revolucionaria y fueron parados en Valmy, en aquel día en que cambió la historia de la humanidad, según Goethe. Estamos de acuerdo. Luego debajo del carisma hay mucho más que magia. Si Rajoy hubiera aprovechado los 100 días, si Rajoy hubiera aprovechado los 100 días para hacer los cambios en las reglas del juego que había prometido, simplemente para aplicar su programa, toda la historia de España de los últimos 4 años habría sido distinta. Yo por terminar solo con una cosa, ¿sabes cuál es el carisma? Creerte que hay 11 millones de personas que te apoyan. Claro. Es decir, tú tienes que creerte en eso. Yo cuando estoy hablando sé que hay cientos de miles de personas que me están oyendo y lo sé, y tengo que saberlo, y sé que me oyen por lo que voy a decir y naturalmente lo digo. Brazos pero si y corazones no crees, que te acompañan, si tú no gente crees, que late al mismo ritmo, con la misma longitud de onda si que se tú. Pone lírico, pero es verdad. No, pero es verdad. Si tú no crees en la gente que cree en ti, se acabó. Es decir, le dieron 11 millones de hipotecas en blanco. Es decir, te la firmo sin condición. Y Mariano, en lugar de agradecerlo, lo que hizo fue subir los impuestos. Lo único que quiero hacer para concluir por mi parte este debate es decir que el carisma tiene su némesis. También. Y que cuando una persona entra en barrena se convierte en veneno para las urnas, que es probablemente lo que le está pasando a Rajoy. Bueno, Rajoy nunca tuvo carisma. Hacía un comentario este fin de semana muy atinado Luis del Pino, porque todos esperábamos que Rajoy cambiara, después de haber sido un soso líder de la oposición, un hombre que se había dejado arrastrar por los acontecimientos. Pensábamos que cuando llegara la oportunidad de la gestión y con el programa que había sido el contrato con la ciudadanía, si bastaba aprobar ese contrato, haber cambiado la ley orgánica del Poder Judicial. Pero si la anunció en su discurso de investidura y luego no lo aplicó. Bueno, claro, ¿por qué? Porque se dio cuenta de que él podía tener dificultades como consecuencia del apoyo a Bárcenas para intentar mantener el silencio respecto a los sobresueldos y el dinero negro que había estado entrando en Génova y que sigue siendo la cuestión previa que va a impedir que cualquier demócrata íntegro le apoye en las próximas elecciones. Iba a decir Silvi, estoy un poco trastornado. No, vamos a ver, vamos a hacer una pausa, pero adelántanos, Maite, por dónde va la audiencia. Pues porque hoy... no siempre, aparte mucha gente le gusta llevarnos la contraria. Sí. No eres el único, Luis. O sea, hay mucha gente que llama para llevarnos la contraria, cosa que me parece muy bien. Porque por eso pagan, oye, se paga la llamada, pues muy bien. Es Albert Rivera protagonista, como era el viernes pasado. Recordarás que la semana pasada llamaban muchos militantes del PP diciendo que iban a votar a Ciudadanos y hoy es al revés. Llaman para criticar a Albert Rivera porque piensan que quizá Ciudadanos acabe pactando con el Partido Socialista después de las generales y eso no les parece demasiado bien. Bueno, y lo de Lozano gusta. No gusta ni Irene Lozano ni mucho menos el fichaje. Críticas al Partido Socialista, por supuesto, también. Si no hubiera conocido a... Pues vamos con el carismático Rivera y el carisma es de ida y vuelta. A veces te ponen bien y a veces mal. Exactamente, hoy ha tocado la parte negativa para Albert Rivera, incluso alguno que ha llamado positivamente para defender al PP. Dicen que es verdad que es corrupto, pero que el PSOE lo es más, y así que por eso salen ganando. Bueno, el argumento no es muy sólido, es digno de Irene Lozano, es una cosa fantástica. Bueno, ¿les parece suficiente a ellos para votar al Partido Popular? Muchas personas diciendo que van a votar a Ciudadanos que eran del PP. Mire, no puedo entenderlo. Van a votar a Ciudadanos y Ciudadanos le va a dar los votos al PSOE, que tienen un pacto. Ciudadanos. Para mí ese señor es que no me inspira confianza. Fiaría muy poco de él.
¿Acaso el PSOE no tiene corrupción? ¿Acaso no es peor la corrupción del PSOE con dinero público europeo y español de todos los españoles que no los del PP, que parece ser eran dineros privados? Ahora voy a votar al PP. La señora Lozano te demuestra que los políticos lo único que les importa es llenar la nevera. Ya sé lo que significa PSC. No es Partido Socialista Catalán, no, es partido según contexto. Eso está bien. Bueno, hay que decir que el Partido Socialista de Cataluña, que es un partido no en decadencia, sino en ruinas, ha colocado, porque Pedro Sánchez es así, a la número 2 por Madrid, que es una nacionalista catalana que se llama Meritxell o Mericontext, porque dice que la nación depende del contexto. ¿Te podrá gustar más o menos el grupo parlamentario socialista que salga de las elecciones del 20 Primero, de diciembre? ni es grupo, ni es parlamentario, ni es socialista. Yo no estoy entrando ahora en una valoración cualitativa. Lo que te digo es que Pedro Sánchez podrá al menos decir que ha renovado al 85 o 90% ese grupo parlamentario, ha renovado y que ha habido a los 9 que ha habido oxígeno generacional. Bueno, nada. He leído un informe, no sé dónde, de la Quinta del Biberón, me parece que es en el Español, o no sé dónde. Bueno, sí, la Quinta del Biberón tiene 45 años. Jolín con el biberón. Pero si están prejubilables ya. Hay un tío que se llama Errats no sé qué, que está en el PSOE, que tiene ya 39 años y no ha conseguido terminar sociología, carrera que viene cursando durante 2 décadas largas. Dice, vamos a ver, ¿eso es el biberón? No, hombre, no. Eso es chupar del bote. Bueno, pero no, o sea, pero es que lo que ha puesto Pedro Sánchez son logreros, con la única excepción de la militara, que no sé qué hace ahí, pero lo demás son oportunistas y logreros de la peor especie, hablando por él mismo. Yo no conozco la historia que hay detrás de cada nombre. ¿No conoces el nombre de Irene Lozano? Irene Lozano ¿No conoces su historia? Conozco bastante. Y la prehistoria y la parahistoria y vamos, en Atapuerca estaba Irene Lozano. Sí, yo no entiendo su movimiento, pero tiendo a respetarla más que tú, desde el punto de vista profesional. ¿Cuándo la respetabas más profesionalmente? ¿Cuando insultaba a Sosa Wagner por pedir el apoyo a Ciudadanos o cuando ella asumió lo de Sosa Wagner unos meses después? Cuando decía que el PSOE era Sicilia o ahora que ha entrado en Sicilia. ¿Cuándo es más respetable? Bueno, pero las personas tienen una historia, llegan a la política, creo que ella se ha dejado llevar por el ansia de supervivencia, que por otra parte es un instinto que tienen todos los seres humanos. Hombre, a mí me parece lecciones. Yo entiendo sobrevivir, pero no dando clases de ética al contado cada día en cualquier dirección. Sí, es una incoherencia, desde luego. Uy, una incoherencia. Eso es muy suave. Pero eso no nos lleva, o sea, eso nos aleja de donde yo te quería. No, que la número 4 por el PSOE sea una tía que se ha pasado 4 años insultando al PSOE, algo falla ahí. Bueno, o sea, es una tradición del PSOE. Garzón... No, perdona, Garzón se humilló ante Mr. X. Y además, cuando Mr. X no lo hizo superministro, se volvió al juzgado y trató de meterlo en la cárcel. ¿Y te parece poco fuerte que Mr. X fichara como número 2 a Garzón después de que Garzón señalara a Mr. X? Perdón, eso demuestra la condición inmoral de Mr. X y de Garzón. No sé cuál es peor. Y del PSOE, porque nadie torció el gesto. Sí, pero no se te ocurrió decir que Felipe González está renovando el partido. No, pero sube la peor impresión de Garzón desde que lo conocí. Porque tú estás singularizando el debate en Irene Lozano. Yo te estoy hablando de todo el grupo parlamentario. Que es la única, en el único partido que ha hecho oposición en esta legislatura, que ha sido PID, la que más que hacer oposición a Mariano, ha hecho oposición al PSOE. Hay una precisión, que Mr. X es denominado así después de la salida de Garzón de la política. Es decir, que es cuando sale Garzón de la política, cuando tira de la manta... Y pone la X arriba, que yo creo que es Anguita el que lo inventa, ¿no? Aprovechando... No, la X figura en uno de los autos ya lo sé. De Garzón en el caso Marey. Es decir, lo que realmente revela la catadura del personaje es que una de las últimas diligencias que practica, siendo todavía juez, estando todavía en la Audiencia Nacional, es la declaración secreta un sábado por la tarde de la que no llega a incorporarse al sumario de Michel Domínguez. Es decir, que Garzón sabe cuando
da el salto y acepta acompañar a González en las listas, sabe todo el material del que dispone contra él, y eso es lo que activa cuando vuelve al juzgado, que desde luego la catadura del Geta y del otro. Bueno, y hasta qué punto en ese caso se podría decir que la justicia escribió derecho con renglones torcidos. Lo tuvo que poner recto Moner, porque si no, no había manera de poner recto aquello. Pero la verdad es que el funcionamiento de nuestro Poder Judicial es causa de bochorno permanente, lo mires por donde lo mires. De ahí que sea tremendo, que sea una oportunidad perdida, irrecuperable, la traición de Rajoy a su compromiso de despolitizar la justicia. Yo no le perdono que me obligara a apoyar a Gallardón cuando en el discurso de investidura, el primer discurso de Gallardón como ministro de Justicia, dijo una frase brillante, porque será malvado, pero la frase es brillante. Vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos nombrando a los jueces que pueden juzgar a los políticos. Pues te has salvado de una buena, Federico, porque si Gallardón hubiera tenido la habilidad, el sentido de la oportunidad de haber dimitido, como le propuso Aznar, y esto es información que hiciera, el día en que Rajoy en persona le paró, cuando ya estaba en el índice rojo del Consejo de Ministros, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, si Gallardón hubiera dimitido aquel día, bueno, sería en estos momentos la referencia de muchas cosas. Sí, pero al final este es como Garzón. Nuguela Anzulé, Federico. Mira, el único problema que no ha tenido nunca Gallardón es de pelo. Más, tienen una superabundancia, sobre todo en la zona de cejas, que de Brezhnev no se ha visto en Europa. Mira, se lo podemos recomendar a toda la gente que ahora mismo se le está cayendo el pelo del cabreo monumental que tienen en los atascos de Madrid. La M30 está colapsada. Bueno, total, pero es todo Madrid está colapsado. Madrid, sí, más de 40 incidencias hay en todo Madrid. Así que Nuguela Anzulé se lo podemos recomendar a todos aquellos que nos están escuchando ahora en su coche, en la radio, en Es Radio. Después del verano llega el otoño y en otoño se cae el pelo, Federico. Eso está demostrado. Así que Nuguela Anzulé para fortalecer el cabello, el folículo, darle más fuerza, más brillo. Y además ahora, aparte del envase tradicional, tenemos las ampollas. Eso está muy bien porque te pone justo la gotita ahí en esa zona delicada, te lo puedes aplicar perfectamente, donde cae la teja. Bueno, eso es aburrido y dice, pues mira, me voy poniendo Nuguela Anzulé. Yo me voy a poner un colirio. Y luego voy a llamar a Pepita porque va siendo huele hora. Fenomenal porque huele a heno, aunque tiene, eso sí, los beneficios del extracto de cebolla. Que no le den otro, que no le den gato por liebre en farmacias. Pues me compro un garrafón de champú. No. En farmacias, para farmacias herbolarios, Nuguela Anzulé. Bueno, y Aegon, Silvia. Seguros de salud, Federico, seguros de vida también, seguros dentales, precio muy competitivo, 39,95 al mes, sin sorpresas, sin copagos, más de 30.000 profesionales de 30 especialidades diferentes por más de 1.000 centros repartidos a lo largo de todo el país. Además, lo decimos muy a menudo, cuanto más grande es nuestra familia, más dinerito nos vamos a ahorrar a final de mes, que está muy bien con los tiempos que corren ahora. Sí. El teléfono para contratarlo además es gratuito, 900-177 177, 900, 177, 177. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia. Pues vamos con el descanso, los colchones que tienen un 25% adicional sobre el 25% que ya tenían. O sea, que estamos en el 50, efectivamente. Casi. Aspol, Relax, Picolini y Flex son las marcas, bueno, pues adecuadas para renovar ese colchón. 50, pues no es lo mismo el 25 después del 25, las cosas como son. Efectivamente, eso es verdad. Bueno, pero estamos en el 40. Sí, vale. ¿Es verdad? Sí, eso es bueno. No te cuesta nada la financiación, lo puedes financiar de manera muy cómoda, hasta en 12 meses, pero digo, lo que no te cuesta nada es que te lleven el equipo antiguo y te coloquen el nuevo. Así que, bueno, pues todas las facilidades en el Corte Inglés y hay que renovar el colchón para descansar en condiciones. Bueno, Isabel, y hoy en la Crónica Rosa... Pues hoy en la Crónica Rosa... ¿Has visto el GTS, que ya es la portada de La Razón? O sea, Maruenda debería pagarnos un impuesto, el impuesto de lujo de Isabel González. Esta es la portada que consigue Gustavo Cisneros. ¿Tú te acuerdas de Gustavo Cisneros? Me acuerdo perfectamente. Duerto, que le hace la entrevista en GTS, ¿se ha olvidado?
Galerías Preciados. Es que había temas que no se podían tocar. Acabáramos. Claro. Vale, está bien saberlo. No sé si, no sé si se puede Boyer, contar. Boyer Galerías Preciados. No sé si se pueden contar ese tipo de intimidades, pero es verdad que son entrevistas con hombres muy poderosos y las llevan despachos de abogados muy poderosos que ponen muchos límites. Bueno, es que ahí hubo una cosa que todavía podía ir a los juzgados. Pero es interesante saber que un señor, la segunda fortuna del planeta, lleva un reloj de 50 euros. Te llama la atención un Swatch de 50 euros y pues que presume. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué ha pasado este fin de semana? Federico, el bribón. Hablamos del bribón, me refiero al barco ahora, ¿eh? Ah, bueno, es verdad. Sí, perdona, el bribón, cuando dices el bribón del rey, se refiere al velero de Juan Carlos. Me he equivocado, no volverá a ocurrir. El emérito ha salido a navegar este sábado en Sanjenjo con ese barco que dicen le han comprado sus amigos, por cierto. Pero que contamos aquí que una página finlandesa contó que lo había comprado él. Él, eso dicen. ¿Y qué dice Hacienda a todo esto? Y como se ha ido Pedro J, pues no puedo recordar eso de El Español, esa información de Urdangarín y ese intento de borrar de la red cualquier imagen negativa de él que no pudo ser llevado a cabo porque es que había tanta información negativa que no se podía contrarrestar de ninguna manera. Hablaremos también de Fabiola, la mujer de Bertín Osborne. Federico ha contestado a Mariló, claro, es que ha habido mucha crítica porque aparte de estar sentada en su cama y revolver en los cajones de Fabiola, es un poquito de tonteo, lo llamamos así, y entonces claro, ya dice que ella es bastante más respetuosa con Herrera, que también ha estado en su casa y en su cuarto. ¿También en su cuarto? Sí, pero bueno, ¿qué pasa en esa casa? Que es que la gente queda a comer en el dormitorio. Lo que pasa es que están invitando también le han invitado a su casa. Y por cierto, este sábado se ha estrenado en Nueva York la versión teatral con Mario Vargas Llosa de La tía Julia y el escribidor. Ahí estaba el premio Nobel. Pero no en el escenario. No, pero subió a saludar. Voy a saludar al escenario. Bueno, eso me parece muy bien. Pero para que veas. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos, muy buenos días. Buenos días, Federico. Antes de que empiece a las 10 en punto la crónica rosa, a ver, noticias. Tres muy rápidas. Hoy volvemos a recordar aquella foto de Fraga en Palomares porque John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, está reunido con José Manuel García Margallo. Han ofrecido esta mañana, hace unos minutos, rueda de prensa conjunta para decir que 50 años después van a limpiar de material radiactivo a la zona, lo que por allí pudiera idiota. Quedar. Hay tonterías en la vida, tonterías enormes y luego margalladas. O sea, ¿pero cómo vas a limpiar? Si no está limpio ya no lo vas a limpiar. Dice Margallo que es un ejemplo de la concordia y del buen haber y del buen hacer que hay entre los dos países. Pendientes también hoy ruedas de prensa de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, las tres, por supuesto, en Madrid. La de Podemos la dejamos para mañana martes. Y han detenido en Barcelona, bueno, hemos tenido noticias del violador del Ensanche, el violador del chándal, etcétera. Los Mossos de Escuadra han detenido en la ciudad condal al que más miedo estaba metiendo a la ciudadanía en la ciudad, que era el violador del cúter. Violó presuntamente a 4 mujeres en los barrios de Gracia y Guinardó entre diciembre de 2013 y enero de 2014. Ya está en poder de las autoridades. Oye, pues